Sí, yo aviso ya y hago la transferencia. Creo que ya está. Estamos enlazando YouTube todavía, un momentito. Héctor, ¿a la vez se puede grabar? Sí, bueno, no, no, en la nube no tenemos capacidad, lamentablemente. Ok, perfecto, perfecto, no hay problema. El número de YouTube, ya un momentito, por favor. ¿Ya? Y te estoy dando la administración. Un tito que están Ok, ya ingresando, ¿no? estamos en YouTube, me parece, ¿no? Sí, están Sí, perfecto. ingresando. Me avisa cuando estemos listos, por Sí, un favor. momentito. Porque cuando guste. Ok, ¿no? Vamos a ver. Tiene que poner Vamos los a ver teléfonos los últimos en que están silencio, por entrando. favor. Sí, en este momento. Ya cuando guste, Celio, ya están grabando. Perfecto. Agradeceré por favor que todos pongan su teléfono en silencio. Están entrando todavía un grupo de compañeros, pero ya está terminando. Bien, muy buenas noches con todos los compañeros, amigos, simpatizantes, ¿no? Y público en general. Están bienvenidos todos a este evento de 4 conferencias acerca del primer centenario de la Paracontinental. Voy a agradecer, por favor, que, sí, que cierren sus micros para que no se interfiera nada. ¿No tienes frío? Por favor. Jesucito, tu micro está encendido. Compañera Lili, por favor, cierre su micro. Compañero Juan Carlos también, si fueran tan amables. Eh, Muchas gracias. Tú desde ahí lo Le puedes volvemos a apagar, pedir. Elio, ¿ah? Sí, Tú los puedes apagar Vamos a. sí, mientras. de acuerdo. Bien, como lo vamos a repetir, buenas noches con todos. Bienvenidos a la inauguración de este evento de 1924 a 2024, los primeros 100 años, Al abogado de lo que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. el abogado ha hablado. Bien, Estado que está nuestro evento, estamos Ignacia haciendo esta apareció en vez, la casa es, del como abogado, vuelvo a repetir, el en la centenario de oficina, la Alianza Popular Revolucionaria y ella así, Americana. todo así, Y, disfrazada, pues, ¿no? un momentito, por Y no favor. sabía que era disfrazada y se ha ido. Y ella dice, ¿a qué se Disculpe. Ruego, por Deben favor, cerrar. si pueden cerrar los micros, sí, por favor. Bien. Lamentablemente, ha habido una pequeña descoordinación, la disculpa del caso. El evento de esta noche, que marca la inauguración de un ciclo de 4 conferencias por el centenario de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en lo que es a nivel continental, ¿no? Es parte de las celebraciones que el Comando Nacional de Acción del APRA e el Instituto Indoamericano han programado para poder celebrar estos 100 años que ya hemos mencionado, se ha fundado el APRA continental. Muchas cosas para meditar, muchas cosas para trabajar, muchas cosas para evaluar, ¿no? Aciertos, errores, avances, contratiempos. Y este seminario es una muestra para saber cuál ha sido el impacto en general de la doctrina aprista a nivel continental, con sus virtudes, con sus grandes avances, sus grandes aportes y también con sus errores, como todo puede estar en la vida. Antes de comenzar, comenzar con la exposición del doctor César, deseo la palabra al compañero Jesús Guzmán Gallardo, representante del Comando Nacional de la Plata y director del Instituto Indoamericano de reciente fundación, para que pueda dar por inaugurado este evento. Adelante, compañero Jesús. Muchas gracias, compañero Elio Guerrero. Como se acaba de escuchar claramente,
Estamos convocados a este seminario con ocasión del centenario de la fundación del APRA y quiero, a nombre del Comando Nacional de Acción del APRA y del Instituto Indoamericano, quiero darle la bienvenida y a la vez agradecer al doctor Leandro Cesa por su gentileza y por habernos permitido contar con su tiempo tan valioso en esta noche. Una vez más, reitero nuestro agradecimiento y me permito recordar al saber que el doctor Leandro Sosa proviene de la Universidad de La Plata, que esta universidad acogió a muchos apristas peruanos en épocas muy difíciles, entre ellos a uno muy ilustre que fue Luis Heisen Inchaustegui, a quien recordamos siempre y rendimos homenaje por sus condiciones especiales que tuvo, de tal forma que en esas virtudes y cualidades Alfredo Palacios lo llamó el apóstol de Buenos Aires. Sin más preámbulo, una vez más le damos la bienvenida a todos y gracias, doctor Leandro César, por su gentileza. Eso es todo. Bien, antes de comenzar, recordar las normas. Por favor, básicamente dos cosas. Ruego silenciar todos sus micrófonos para no interrumpir al ponente. Una vez terminada la ponencia, el doctor César podrán hacerse las preguntas levantando la mano, por favor, teniendo un máximo de 2 minutos de intervención y con un tema centrado netamente en la exposición. También se pueden hacer preguntas por el chat y que serán leídas para que el doctor César las pueda contestar. Bien, dicho esto, y ya también la gran mayoría de participantes, le damos la bienvenida al doctor Leandro César, ¿no? Docente de la Universidad de La Plata en Argentina, quien tratará el tema del APA en Argentina en los años 30. Bienvenido, Leandro, y la tribuna es suya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Felicitaciones por el centenario de esta experiencia política, de este partido tan relevante para Perú y para América Latina. Así que es un gusto sumarme, digamos, a estas celebraciones. Bueno, que tendrán un carácter festivo, pero me parece interesante la propuesta de enmarcar este encuentro dentro de un ciclo de charlas para volver sobre la experiencia del APRA, para repensarla, para, bueno, discutirla, y eso me parece un ejercicio muy valioso. Eh, Mi aporte en este primer encuentro del ciclo que organizaron tiene que ver con algunos de los temas sobre los cuales yo estuve investigando en estos últimos años. Yo ya llevo más de una década indagando en el APRA, en su dimensión continental y en particular en la relación con Argentina, que como mencionaba en la intervención anterior es una relación muy cercana, es una relación muy estructural, la de Argentina y Perú, perdón, en esos años, y en particular la que se fue estableciendo en los años iniciales del APRA, entre sus principales dirigentes y referentes y el ambiente político-intelectual argentino. Estas indagaciones y esta mirada tiene que ver un poco con una perspectiva que dentro de los estudios históricos podríamos llamar de historia transnacional. ¿Qué quiere decir historia transnacional? Porque a veces son definiciones propias del campo de la historia como disciplina, ¿no? Pero quería hacer una referencia a eso. Bueno, justamente tiene que ver con reponer la dimensión de ciertas experiencias, de ciertas tramas, de contactos, de circulación, de ideas, de experiencias políticas, de actores concretos, em, y cuya indagación desborda en las preocupaciones, en las intenciones, desborda las fronteras nacionales, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo la historia, como estudio del pasado, estuvo atravesada fundamentalmente por los intereses de la nación, ¿no? En general,
la historia como disciplina en el siglo XIX tuvo mucho que ver con la impronta de los estados nacionales, ¿no? De cómo los estados nacionales narraron sus pasados, sus mitos fundacionales, eh, que tenían mucho que ver con la legitimación de la construcción del Estado Nacional. Eso tiene sus perspectivas específicas, pero al mismo tiempo tendió a invisibilizar o volver subsidiaria esa preocupación fundamental la reconstrucción de las dimensiones más transnacionales o globales. Entonces, la indagación que yo hice y hago sobre la experiencia del APRA tiene mucho que ver con problemáticas vinculadas a las tramas continentales de la política latinoamericana, a la circulación de ideas de militantes y a las particularidades que surgen de esa circulación entre espacios distintos, ¿no? Entonces, a mí me parece que una cuestión interesante para analizar es el impacto continental del APRA en sus años iniciales. Y repito, creo que el APRA es una experiencia muy relevante de la política latinoamericana en los años 20 y 30 especialmente. Eh, y en particular es una experiencia con una influencia importantísima en Argentina. Y bueno, voy a empezar a explicar por qué y cuál es la influencia o cuál fue la presencia del APRA en la Argentina. En principio hay una dimensión que es bastante conocida y que tiene que ver con las redes del reformismo universitario, ¿no? Hay una circulación interesante entre Argentina y Perú, porque uno podría decir que muchos de los militantes del APRA se incorporan con intensidad a la vida política estudiantil bajo la influencia de la reforma universitaria que iba de Argentina a Perú, pero el impacto del APRA de la impronta política de los militantes peruanos vuelve hacia la Argentina, ¿no? Entre los años 20 y 30, por lo cual hay una circulación en una doble dirección. Em, Voy a empezar por una pregunta clave, ¿no? Que es ¿por qué resultaba interesante la experiencia del reformismo peruano y la versión política surgida del reformismo peruano que fue el APRA, bueno, organizada entre 1900, digamos, a partir del exilio allá en la Torre en 1923, eh, y entre los años 1924 y 1926, ¿no? Ustedes saben que la fecha que se toma como el centenario es 1924 y ahí hay discusiones, ¿no? Bueno, si cuando Haya se va de México está ya organizada el APRA o no, si eso es algo que se da posteriormente cuando se publica el artículo que es el APRA 1926, pero bueno, eso no me voy a meter en esas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿qué hacía interesante la experiencia reformista peruana en Argentina y por qué el APRA rápidamente se transformó en una experiencia que captó la atención de los militantes e intelectuales argentinos? Yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, y lo que lo sigue haciendo interesante al APRA como experiencia histórica, es la propuesta de construir un espacio político de alcance continental. Esa es una originalidad eh, importantísima de la política de los años 20 en América Latina. Por supuesto, no una invención de la nada, ¿no? Existían muchísimas tradiciones retomadas por Haya de la Torre respecto de las perspectivas de unidad continental, pero la idea de conformar un gran frente continental de lucha contra el imperialismo es una novedad política del APRA y que sigue haciendo del APRA una experiencia interesantísima de la historia latinoamericana. Em, esa cuestión es evidente que en Argentina tuvo interés. Ese interés eh, tenía una segunda dimensión articulada con esa, que es que el APRA en los años 20 era un caso excepcional de partido o de organización política surgida de la experiencia reformista universitaria, cosa que en otros países no se había podido organizar de la misma manera, y menos en Argentina, donde la organización política aprista era vista como
un camino a seguir por muchos militantes. Es decir, transformar el movimiento reformista universitario en un partido político. Esas dos dimensiones se entrecruzaron, ¿no? La originalidad de la trama continental, que sintonizaba con una sensibilidad muy importante de los años 20, ¿no? Sobre lo latinoamericano, y que era una atmósfera que se respiraba fuertemente en Argentina también. Y por otro lado, la posibilidad de transformar la experiencia reformista universitaria en un partido. Por si fuese poco ese interés que generaba el APRA en esas dos dimensiones, yo le sumaría uno más, que es, eso lo trabajó también muy bien Martín Vergel, que es otro historiador argentino, cómo el dinamismo, que bueno, Vergel lo llamó la desmesura revolucionaria, ¿no? El dinamismo político de los militantes peruanos llamaba especialmente la atención de sus pares argentinos. Eh, en ese sentido, sí, la reforma universitaria en Argentina había tenido una impronta política en las universidades, pero no había podido trascender el espacio académico, y había tenido una fuerte impronta de renovación de ideas, ¿no? En los años 20, vinculados con, bueno, la crisis del positivismo, cierta crisis del liberalismo en general. Em, el dinamismo militante de los peruanos generaba interés por justamente esa conexión con el afuera, ¿no? Esa conexión con lo social, esa conexión que tramaba transformación de las ideas, transformación de las instituciones y preocupaciones fuertemente sociales que llevaban a la idea de que había un horizonte revolucionario al que había que acercarse. Entonces yo diría que el APRA en ese momento es, es una luz, digamos, en el horizonte de los políticos e intelectuales argentinos, que capta la atención de los sectores que son particularmente sensibles a esas dimensiones y que encuentran en el APRA una experiencia que les llama especialmente la atención. Ese dinamismo, por supuesto, encarnaba en figuras puntuales. Por supuesto, Allá de la Torre, que era uno de los referentes que en los circuitos universitarios era muy reconocido, había tramado un vínculo con dirigentes estudiantiles argentinos como Gabriel del Mazo tempranamente, y vínculos con otros que ya se consideraban referentes de la reforma universitaria, como Alfredo Palacios, José Ingenieros, eh, pero también con otros estudiantes de distintas organizaciones. Y encarnaba puntualmente en aquellos militantes del movimiento reformista peruano que en los años 20 debieron exiliarse y optaron por hacerlo en Argentina, como por ejemplo, que mencionaba recién el compañero Luis Heisen, Manuel Sebane, que en los años 20 estuvieron en Argentina, junto con Enrique Cornejo Coster, Oscar Herrera, Eudosio Rabines, algunos de los militantes del movimiento reformista peruano, luego apristas, que en los años 20 estuvieron exiliados a Argentina en Argentina y rápidamente no solamente consolidaron un vínculo con el movimiento reformista argentino, con sus dirigentes y con sus militantes, sino que se ubicaron en lugares de referencia. Esa es una particularidad, ¿no? Sobre todo Heisen en la Universidad de La Plata, estudiante de agronomía, llegó a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios de la ciudad, ¿no? Que es un lugar de muchísima visibilidad, de muchísimo reconocimiento. eh, por lo tanto, no, fueron dirigentes que no pasaron desapercibidos, ¿no? Em, bien, es entonces esa dimensión continental de la experiencia. eh, la, la transformación del movimiento reformista universitario en algo que se proyectaba hacia una organización política. Y ese horizonte de transformación social, diría yo sin miedo a equivocarme, revolucionario que el APRA encarnaba en los 20, es un aspecto de muchísima atención en Argentina en esos años. Dicho esto, quisiera dar el paso hacia la década del 30 porque, bueno, es un poco el periodo que yo más estudié y sobre el cual giraba la intervención, señalando que otra vez, creo yo,
o el APRA mantiene ese lugar de expectativa, ese lugar de atención, ese lugar de interés por parte de distintos sectores aquí del sur, digamos, ¿no? Del sur del continente. Em, y lo hace, bueno, en un contexto de cambios, ¿no? Yo diría de cambios de la política en general a nivel continental, pero de cambios en particular en Argentina y en Perú, ¿no? Porque bueno, si en Perú, con el comienzo de la década del 30, se produce la formación del Partido Aprista Peruano, digamos, la nacionalización del APRA, ¿no? En Perú, la conformación de un programa mínimo, como una plataforma electoral, la experiencia frustrada de las elecciones, el golpe de Estado de Sánchez Cerro, eh, y la trama autoritaria en la que se desenvuelve la política peruana en los años 30. De la misma forma, en Argentina, la década del 30 se abre con un golpe de Estado, que es el golpe de Estado de Uriburu, que pone fin a las primeras experiencias de democracia de masas en Argentina también, que como había sido la presidencia de Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Y abre también un periodo de ciertas, en principio autoritario, y después de ciertas libertades condicionadas en lo que en Argentina se conoce como la década infame, ¿no? En donde habría un sistema democrático un poco amañado. En ese contexto yo diría que hay una búsqueda de distintos sectores de la política argentina de construir herramientas propias diferentes para leer los desafíos del contexto, ¿no? De lo que en algún momento yo llamé también como la encrucijada de los años 30 en Argentina. Y ahí vuelve el APRA, ¿no? Vuelve a captar la atención de ciertos sectores de la política y de intelectualidad argentina. Por distintas razones. En principio porque seguía conservando esa impronta de haber sido el partido de la reforma, un partido surgido de la reforma universitaria, un partido de ideas, un partido de intelectuales, podríamos decir también, lo cual era una particularidad interesante, pero al mismo tiempo un partido de masas, ¿no? Y esa doble condición del APRA en los 30 es algo que llama especialmente la atención, ¿no? Un partido de intelectuales que rápidamente se transforma en un partido de masas. Para muchos sectores de Argentina, que como les decían, no habían podido organizar en los años 20 un partido político, de nuevo el APRA podía resultar de interés, podía captar la atención. Nuevamente por esos vínculos se vieron atravesados por un nuevo exilio de militantes peruanos en los años 30 en Argentina. Bueno, de nuevo Manuel Sebane tuvo su paso por aquí. Andrés Tausen Escurra también fue un dirigente que estuvo muchos años exiliado en Argentina en los años 30. Y ahí creo yo se abre un panorama distinto y particular para pensar las redes construidas por el APRA en Argentina y las miradas argentinas sobre el APRA, que yo creo que se pueden pensar en tres distintas dimensiones que ponen en juego miradas diferentes sobre el APRA, y eso es interesante de la perspectiva transnacional, porque probablemente muchos sectores en Perú y distintas facciones del aprismo, supongo yo, discutieron estos 100 años acerca de qué es el APRA, cuál es el legado, cuál es el conjunto de ideas centrales, cuándo se fue renovando, qué discusiones atravesó el partido. Pero al mismo tiempo, las miradas de Argentina son miradas en donde la experiencia política se lee en una clave local también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, desde Argentina se mira al APRA en función de intereses locales también. Entonces hay tantos APRA o hay tantas miradas sobre el aprismo como grupos y sectores en Argentina estaban interesados o en el espejo que les ofrecía el APRA podían leerse a sí mismos o leer la coyuntura argentina y latinoamericana. Entonces es interesante porque yo en algún momento lo pensé de esta manera. Hay ahí una forma de circulación de ideas en donde siempre la recepción de las ideas tiene que ver con las claves locales, ¿no?
y el APRA, al ser un partido de dimensión continental, siempre de alguna manera estuvo vinculado a esas tramas de recepción, ¿no? Que lo hacían vincularse con distintos actores, con distintos sectores políticos, em, y de alguna manera entrar en una trama diferente a la que se desplegaba en Perú. En ese sentido, yo creo que se pueden identificar como tres dimensiones vinculadas a las miradas sobre el APRA en los 30 en Argentina. Una tiene que ver eh, con los acercamientos con lo que yo llamaría una tradición democrática o liberal democrática o socialista liberal, depende el rótulo o la etiqueta que se le quiera poner, digamos, ¿no? Que esa trama, esos actores cuya expresión más fuerte es el Partido Socialista en Argentina, tenía muchos militantes que provenían del reformismo universitario y que habían construido los vínculos con el APRA en los 20, ¿no? Eh, bueno, Manuel Ugarte, Alfredo Palacios estuvieron vinculados al Partido Socialista en Argentina, y ahí hay un vínculo que en los 30 es fuerte porque el Partido Socialista en Argentina se involucra en las campañas a favor del APRA y denunciando las persecuciones de Sánchez Cerro primero y de Benavides después, campañas para pedir la libertad de los apristas detenidos. Eh, es decir, el Partido Socialista en Argentina, que forma parte de esa tradición democrático-liberal, es de alguna manera un aliado del APRA en los 30. Pero es un aliado que encuentra también en las denuncias a las dictaduras en América Latina y en particular a las peruanas, una manera también de referirse a la política argentina, ¿no? Entonces hay un juego de espejos también, ¿no? La denuncia a Sánchez Cerro, la denuncia a Benavides, es también una denuncia, una trama de fraternidad, de solidaridad continental, que es una denuncia también a los gobiernos, a los sucesivos gobiernos militares o cívico-militares en Argentina en los 30. Esa trama es fuerte en los años 30, se despliega a lo largo de buena parte de la década, y tiene que ver con algo que también trabajó otra historiadora que se llama Geneviève Doré para referirse a los años 30, y que es interesante para pensar la historia del APRA en Perú, que es cómo esa trama de solidaridad continental servía también para ir definiendo lazos con distintos actores que mostraran, digamos, que fueron consolidando también al APRA como parte de una cultura política democrática continental, y que fue un resguardo también. Fue un resguardo cuando en Perú no existía un sistema político legítimo en el cual el APRA pudiera participar, cuando la fragilidad, diría yo, de supervivencia del APRA en los 30, en el contexto de lo que se ha llamado las catacumbas, pero digo, de las persecuciones, de la clandestinidad, del exilio, ponían en riesgo al APRA como partido, ¿no? Entonces, de alguna manera puede pensarse que la trama continental de solidaridades construida en distintos países y en Argentina también, propiciada por los exiliados, buscaban inscribir claramente al APRA dentro de tramas de experiencias democráticas, y por lo tanto eso hizo que de alguna manera se fuese desdibujando un poco ese horizonte revolucionario que había sido muy seductor en los 20. Lo vuelvo a repetir, ese horizonte revolucionario encarnado por la militancia estudiantil peruana en los 20 y por el APRA en sus inicios, de alguna manera se fue desdibujando en la trama continental de los años 30, en donde la condición de partido moderno, democrático, y que pudiese soldar sus vínculos con otras experiencias democrático-liberales en el continente, lo ponían a salvo, digamos, al APRA, de las denuncias que mostraban al APRA como una experiencia cercana al comunismo, como una parte de una trama revolucionaria internacional. En Argentina ese vínculo se tramó especialmente con el Partido Socialista, que formaba parte de esa tradición democrático-liberal. Entonces hay una dimensión interesante, ¿no? Es decir, cómo
en Argentina en los 30, y yo lo pensé de esta manera, los exiliados apristas son traductores. ¿Traductores de qué? Traductores de qué es el APRA. Lo traducen a la política argentina. Y en esa traducción lo escriben principalmente en redes democrático-liberales, de partidos y experiencias y de tradiciones democrático-liberales. Por lo tanto, sueldan ese vínculo con el Partido Socialista y refuerzan esa identidad del APRA como partido democrático. Esa es una primera dimensión que sirve también para pensar un poco en la dimensión continental y en la mirada de Argentina, por qué el APRA perdió eh, esa referencia como parte de un horizonte revolucionario, ¿no? Entre los 20 y los 30. Pero al mismo tiempo, dicho esto, al mismo tiempo empieza a generar interés de otros sectores que en los años 30 en Argentina están interesados en otras dimensiones del APRA. Por ejemplo, en su nacionalismo doctrinario, podríamos decirlo. En Argentina existía una tradición nacionalista, en los años, podríamos decir que hay una vertiente de esa tradición que en los años 20 encarna en la Unión Cívica Radical y en algunas medidas nacionalistas tomadas por el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Por ejemplo, la nacionalización de la producción hidrocarburífera con la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, entre otras medidas, quizás esa la más relevante, que tal vez tenían que ver con un nacionalismo que había tenido su faro, digamos, un nacionalismo que había tenido su faro en algunas medidas tomadas por el gobierno mexicano, surgido de la Revolución Mexicana de 1917, en los años 20. Hace poco Íñigo García Brais hablaba justamente y escribió un libro acerca de, el impacto de la Revolución Mexicana en el APRA y en Haya de la Torre, y ponía al APRA como una experiencia que recogió también la impronta de esa experiencia y en particular de la versión de los años 20, ¿no? De los años 20 y comienzos del 30 también, ¿no? Em, Digo, y en esa, en ese reconocimiento de esa tradición y de esa vertiente de un nacionalismo presente en el APRA, eh, va a empezar a generar interés de otros sectores, que no son los sectores del Partido Socialista, que no son los sectores en Argentina que están interesados por consolidar la tradición democrático-liberal, sino que son otros. Una referencia de esos otros sectores va a ser el propio Gabriel del Mazo, quien a mediados de la década del 30, junto con otros políticos e intelectuales, por ejemplo, fundan una organización desprendida de la Unión Cívica Radical que se llama Fuerza de Orientación de la Joven Argentina, Forja. Forja es un espacio político, como les decía, desprendido de la Unión Cívica Radical, justamente desprendido por criticarle a la Unión Cívica Radical su convivencia en algún momento con los gobiernos cívico-militares, por criticar la Unión Cívica Radical, su impronta justamente democrático-liberal. Y Forja es un espacio del cual participa, por ejemplo, Raúl Escanabrini Ortiz, que es un intelectual nacionalista, que va a estar muy interesado en denunciar, en poner en evidencia la trama de intereses del imperialismo inglés en Argentina, y en donde justamente el interés por el APRA tiene que ver con el nacionalismo antiimperialista. Entonces, que lo que quiero decir con esto es que si en las tramas construidas con el Partido Socialista se había ido desgranando un poco el horizonte revolucionario de los 20, también había perdido fuerza el horizonte antiimperialista del APRA, que por supuesto era una marca muy relevante de- del partido. Sin embargo, esas perspectivas sí van a ser recuperadas en Argentina por otros grupos como Forja. Eh, Forja es un espacio chico, pero que después va a tener cierta relevancia, sobre todo por ocupar ese lugar de denuncia del capitalismo, del imperialismo inglés en Argentina, de denuncia de lo que llamaban la trama legal del coloniaje, es decir, cómo Argentina era parte de una trama de un imperialismo que lo colocaba en una condición semicolonial, que denunciaba el pacto que se había hecho en 1933 entre Argentina e Inglaterra, lo que se llama el Pacto Roca-Runciman, que
que era un pacto que perjudicaba los intereses económicos de Argentina, entregándole buena parte eh, de sus bienes a las potencias extranjeras, digamos, eso dicho en los 30 hoy tiene muchísima actualidad, digamos, ¿no? Eh, pero esos espacios estaban interesados en la vertiente de un nacionalismo antiimperialista del APRA. Eh, y es interesante que lo miraban con atención, existían vínculos, por ejemplo el de Gabriel del Mazo con Aya de la Torre, tenía una sigla que era, por ejemplo, Solo Forja salvará al país. Fíjense hasta qué punto había una apropiación del lenguaje, de la forma, de la tradición aprista. Y entonces ahí hay una dimensión que tiene que ver con esa otra vertiente, ¿no? Y de cómo el propio Del Mazo intenta conectar una mirada sobre la tradición reformista universitaria con ese nacionalismo antiimperialista, digamos. Entonces, de alguna manera, em, yo diría que la tradición irigoyenista de la Unión Cívica Radical, que reivindica a Forja, es la que es otra versión del aprismo en Argentina, o del interés de sectores políticos e intelectuales por el APRA. Una versión que intenta recuperar la dimensión de un nacionalismo antiimperialista, no revolucionaria, ¿no? No es una expresión, esa dimensión no está presente, pero sí eh, la, la que, mm, la que recupera el nacionalismo antiimperialista de la doctrina aprista y de las perspectivas de la Torre. Y finalmente una tercera dimensión que está más asociada con esta última y no tanto con la primera a la que hice referencia, que que son algunos intentos de conformar un aprismo argentino. Entonces, fíjense, yo empecé la charla diciendo, fue muy importante la presencia del APRA en Argentina, hasta tal punto que hubo sectores que intentaron organizar un aprismo argentino. ¿Cómo entender esa experiencia? Bueno, en parte porque el APRA lograba captar esa sensibilidad antiimperialista que en los años 20 y 30 atravesaba muchísimos sectores en el continente y en Argentina también, en donde, como decía recién, quizá no era tan importante la denuncia sobre el imperialismo norteamericano, como lo había sido tradicionalmente en el APRA en los 20 y comienzos de los 30, y en otros sectores en América Latina, principalmente en Centroamérica. En Argentina la denuncia del imperialismo tenía más que ver con los intereses de Inglaterra, principalmente. Em, y, y entonces distintos sectores veían en el APRA una inspiración para poder poner en el centro de la experiencia política la prédica antiimperialista. Y entonces uno encuentra que en sectores no mayoritarios, ¿no? Sectores que mostraban interés por el APRA, hay una intención que, eh, de conformar una experiencia política bien centrada en el antiimperialismo, y entonces buscaban crear un aprismo argentino, ¿no? Entonces todo el tiempo había un diálogo entre la doctrina aprista y las particularidades históricas de Argentina, ¿no? Es decir, cómo leer a Aya de la Torre para pensar Argentina, cómo leer a Manuel Sebane para pensar Argentina. Bueno, hubo un partido aprista argentino que funcionó en la ciudad de Rosario, hubo un sindicato aprista de estudiantes universitarios que funcionó en esta ciudad, en la Universidad en La Plata, vinculado a la Universidad Nacional de La Plata. Y hay una trama muy interesante. Es muy interesante también que el texto que leen de Aya La Torre es el antiimperialismo del APRA. Y digo esto que es interesante porque, como ustedes sabrán, el antiimperialismo del APRA no circuló tanto en Perú en los 30, por el contexto eh, de prohibición de la actividad aprista en Perú, por la clandestinidad de muchos de sus militantes y porque la primera edición del antiimperialismo del APRA había sido una edición realizada por los exiliados en Chile, ¿no? Vinculada a la Editorial Silla. Sin embargo, sí llega a Argentina. Entonces es interesante ver cómo hay una trama de apropiación continental, de circulación, de intereses de distintos sectores que tienen que ver con distintas miradas sobre la experiencia aprista. El texto que leen los apristas argentinos es el antiimperialismo del APRA y lo leen en una clave que yo llamaría de un nacionalismo revolucionario, que tiene mucho que ver con la tradición del nacionalismo mexicano,
que dialoga con el marxismo como tradición de ideas revolucionarias, porque yo diría que el antiimperialismo y el APRA es un texto de Aya de la Torre que dialoga todo el tiempo con el marxismo, que discute con el comunismo claramente, pero que dialoga, que es un texto que abreva, diría, en el marxismo. Em, y los apristas argentinos leen el antiimperialismo y el APRA y leen a un aprismo como expresión de un nacionalismo revolucionario. Entonces, de nuevo, un poco para ir tejiendo esta exposición en sus momentos y en sus actores. Diría que si en los años 20 el APRA es una versión radicalizada de la experiencia reformista universitaria, en donde seduce del APRA su dimensión, la propuesta de su dimensión continental, en donde seduce del APRA la propuesta de ser un partido surgido de la reforma universitaria, en donde seduce del APRA el dinamismo y la actividad de sus militantes, pero lo que seduce en el fondo es el horizonte revolucionario al cual se abre la reforma universitaria a través de las perspectivas apristas. En los años 30 hay un desplazamiento. Ese desplazamiento tiene que ver entonces con el reacomodamiento de los actores, muchos de esos integrados ya a partidos políticos, pero también con el reacomodamiento y las necesidades propias de los distintos partidos. Por ejemplo, del APRA en los 30, perseguido, funcionando en la clandestinidad, otra vez exiliados, muchos de sus militantes, que construyen, traman esta red de solidaridad continental muy vinculada a las tradiciones democrático-liberales. Eso en Argentina tiene que ver con la experiencia sobre todo del Partido Socialista, pero también de otros partidos como el Partido Demócrata Progresista, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo en los 30 hay otras dimensiones, ¿no? Este radicalismo irigoyenista que encuentra una salida, una expresión en Forja y que a través de la figura de Gabriel del Mazo inspira un poco la posibilidad de conectar la tradición reformista con el antiimperialismo, muy vinculado a la denuncia de la presencia de intereses ingleses en Argentina. Y finalmente esta expresión de una búsqueda de un aprismo argentino que tiene mucho, que recupera una impronta de un nacionalismo revolucionario que vincula al APRA con la tradición, diría yo, de la reforma, perdón, de la Revolución Mexicana y con el antiimperialismo y el APRA como texto canónico, como texto doctrinario, como texto formador, digamos, del horizonte de la perspectiva política de distintos sectores. Yo diría que en términos generales, y pensando en el centenario y pensando en cómo revisitar esta experiencia política tan interesante que es el APRA y su impacto en América Latina, hay algo de la originalidad política del APRA que me parece eh, fundamental y que tiene que ver con estas miradas intensas de Argentina, con la invención política, ¿no? Con la invención política. em, Originalidad, invención política, activismo, dinamismo. em, de distintos, de muchos de sus militantes, pero digo, en un contexto de persecuciones, de asesinatos, de sostener el partido en la adversidad, digamos, ¿no? En un contexto de muchísima persecución y de muchísimos riesgos, digamos. Em, y al mismo tiempo diría el eclecticismo no quiero que suene como una adjetivación negativa, porque no lo estoy pensando así, pero la hibridez eh, doctrinaria del aprismo, digamos, ¿no? En donde, creo yo, el impacto continental del APRA tiene que ver con la sensibilidad antiimperialista que atraviesa nuestro continente, y que atravesó sobre todo en los años 30, pero diría yo, me permito decir, creo que todavía, o en distintos momentos del siglo XX, o creo que todavía, ¿no? Porque en el siglo XXI volvió, creo, el antiimperialismo en distintas experiencias políticas, pero hay algo que tiene que ver con una sensibilidad antiimperialista en América Latina que el APRA logró captar, logró traducir, logró poner en el centro de una idea política, logró poner en el centro de una experiencia política.
de una discusión de ideas, de una interpretación sobre los problemas de América Latina, de una interpretación sobre los problemas traducibles a cada uno de los países y por lo tanto eso generó un interés particular. Esa, esa sensibilidad antiimperialista casi diría que en algún momento se me ocurrió pensarlo como en el lugar que ubicaba Mariátegui al mito del socialismo, ¿no? El socialismo como mito, decían, ¿no? Y lo vinculaba con el comunitarismo indígena, etcétera, ¿no? Y yo pensaba en un momento, bueno, el antiimperialismo pues, es como un mito también en la cultura política latinoamericana, y el APRA logró ponerlo, vincularlo a la activación política, ¿no? El antiimperialismo como un mito movilizante, como un mito que em, bueno, que en distintas partes del continente podía producir un, un efecto, eh, digamos, tramar un interés particular por esa experiencia política. Entonces, bueno, un poco para ir haciendo un balance de la intervención, como decía, no tengo duda en afirmar que el APRA en los años 30 fue una experiencia de muchísima relevancia, de mucho interés en Argentina, que logró captar la atención de distintos sectores político-ideológicos que buscaban a través del APRA eh, instalarse en el escenario político argentino y continental. eh, y creo yo que a propósito del centenario, la originalidad, el dinamismo y el antiimperialismo como elemento central de esa hibridez político-ideológica que creo yo el APRA encarnó, o encarna, no sé, eso lo dirán ustedes, me parece que es un elemento destacable y que tiene que ver con la trama histórica de los años 30 y de la presencia del APRA en Argentina. Así que bueno, si les parece, espero haber aportado algo que les resulte de interés. Como les decía, esto es parte de conocimientos que fui desplegando en mucho tiempo. Últimamente estoy reconstruyendo un poco más fuera de los años 30 los vínculos entre el aprismo y el peronismo, o sea que sigo tejiendo el interés de investigación por los contactos entre Argentina y Perú, pero particularmente del APRA con distintos actores políticos. Ahí hay muchísimo para decir también entre aprismo y peronismo, de un vínculo muy complejo, muy cargado de matices, y bueno, quizá en otra oportunidad, si ustedes gustan, también me puedo explayar sobre ese tema. Pero bueno, espero que haya despertado interés la intervención y que sea un buen puntapié para este ciclo de charlas muy interesantes que ustedes organizan, y vuelvo a felicitarlos por el centenario y sentirme muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, Leandro, por su participación. Preguntas, de acuerdo a cómo hemos quedado, por favor. Primero ha levantado la mano. Vamos a ver. Por favor. Pueden ir levantando la mano los que deseen, si fuera tan amable. Los que deseen preguntar, levanten la mano, por favor. Levanten la mano claro, está en el Zoom, para poder abrirles el micro. Y hagan la pregunta. Recuerden que es 2 minutos. Leandro, ¿podrías bueno, voy a tomar la palabra. Nosotros a veces nos vamos al archivo de la Biblioteca Nacional, revisamos los antiguos ejemplares de la tribuna del año 45, un poco tomando el tema que toca usted, y vemos pues, o sea, cómo el Partido Aprista, pues desde el comienzo tomó una posición claramente no antagónica al extremo, pero antagónica frente al peronismo. Con los años vemos de que se suaviza un poco la posición, pero siempre la deja claramente que es muy diferente del peronismo y mejor, o sea, llevarnos bien, pero no más, por decir así una frase más fácil, ¿no? ¿Tú podrías darnos en estos minutos unos alcances de lo que has encontrado en el parado argentino? Sí, bueno, se entrecortó un poquito en la intervención, se escuchó un poco, pero Sí, bueno, entendí que en el diario sí, La discúlpame, Tribuna,
vio estas posiciones bastante marcadas contra el peronismo. Sí. Con los años, esas posiciones, digamos, menguaron de forma, pero no de fondo. Ujú. Con Bueno, cortesía, pero la distancia del APRA y el peronismo siempre ha habido. En sí. Argentina, ¿cómo lo han percibido? ¿Cómo lo has percibido tú? Sí, es muy interesante. Nos vamos de décadas, ¿no? Pero nos vamos hacia otra década, pero es muy interesante el vínculo entre el aprismo y el peronismo porque yo diría que está cargado de muchísimos matices en principio. Como vos decís, hay una primera reacción que es de oposición y en donde yo diría que prima en esa posición de oposición, ¿no? al peronismo, esta identificación con la tradición democrático-liberal en Argentina, ¿no? Entonces, volviendo a los 30. ¿Por qué? Porque buena parte de los opositores a Perón en el 45 son viejos aliados del aprismo en los 20 y los 30, ¿no? El Partido Socialista forma parte de la Unión Democrática, que es el espacio opositor a Perón en la elección del 46. Entonces, en principio prima esa lectura. Hay una lectura sobre sobre el fenómeno peronista. O sea, el APRA lee el fenómeno peronista en su momento, mm, yo diría, con las lentes de la posguerra, en donde el APRA se escribe claramente, ¿no? Y allá de la Torre ya viene haciendo un esfuerzo y Luis Alberto Sánchez sobre todo, ¿no? Por poner al APRA en la tradición de partidos democráticos liberales y ven a Perón como un fascista, ¿no? Como una especie de fascista tardío en América Latina, ¿no? Ya había perdido el fascismo, el nazismo en Europa, pero en América Latina persistían esas expresiones autoritarias, antidemocráticas, y ubican a Perón ahí. Eso sí, comparto que es así. Ahora, yo diría que eso tiene una serie de matices interesantes en donde se mezclan otras cuestiones. Por ejemplo, el pragmatismo de la política. Entonces, cuando gana Perón, el APRA, que forma parte del Frente Democrático Nacional y que está en el gobierno, eh, tiene gestos de acercamiento con el peronismo, pero porque al gobierno le interesa comprarle trigo a Argentina. Entonces, ya ahí no lo ven tanto como un fascista, lo ven como un gobierno más de América Latina con el cual pueden tener algún acercamiento. Pero es interesante porque, fíjense, yo hoy mencionaba como distintas tradiciones políticas desde las cuales se recuperaban diferentes dimensiones del APRA. Y bueno, hay un sector que en los años 50 en Argentina se acerca a Perón, ya bajo el gobierno de Odría, y el APRA otra vez en el exilio. Y ahí Manuel Seoane y Andrés Tausen Escurra, bueno, no tanto Andrés Tausen Escurra, yo diría Armando Villanueva y Manuel Seoane intentan un acercamiento a Perón muy concreto. Y en ese acercamiento a Perón recuperan de nuevo la dimensión antiimperialista del APRA, que les permite ya no ver al peronismo como un otro, como una experiencia solamente autoritaria o fascista, sino como parte de un mismo espacio de un nacionalismo antiimperialista, ¿no? Es decir, ahí casi que diría, reaparece una tradición insurreccional en el APRA, ¿no? En los años, entre los años 40, bueno, en el 48, ¿no? Y en el 52 también hay un sectores del APRA que están pensando en la insurrección como una táctica política, pero buscan con cierto pragmatismo, diría también, pero es interesante cómo ese pragmatismo les permite también recuperar una tradición política en común. Y entonces uno diría, bueno, ¿ahí qué es lo que pesa? No tanto la tradición democrático-liberal que venía de los vínculos con el Partido Socialista, sino tal vez la tradición de un nacionalismo antiimperialista que en los 30, tal como expuse en la parte anterior, recuperaba cierto sector del radicalismo irigoyenista argentino, se conectaba con Forja y Forja formó parte del gobierno peronista. Forja estaba dentro del peronismo, ¿no? Y bueno, algunos sectores del reformismo universitario se acercaron al peronismo, ¿no? Tuvieron primero sus desencuentros, pero Manuel Ugarte se acercó al peronismo, el propio Alfredo Palacio después también tuvo un acercamiento, y creo que ahí pesaba también cómo de pronto Perón podía ser visto también como una expresión del antiimperialismo en América Latina, digamos, ¿no? Por su tensión con Estados Unidos, por su predicación. Entonces digo, está lleno de matices esa relación y me parece muy interesante para pensar tanto al peronismo como al APRA. ¿Qué se veía desde el peronismo sobre el APRA? Al principio muchísima desconfianza,
porque era evidente que apoyaban a sus opositores. De hecho, lo que yo pude reconstruir es que el APRA organiza un acto de solidaridad, de apoyo a los opositores a Perón frente a la elección del 46. O sea, hace un acto político en Lima, el APRA, en apoyo a la fórmula opositora a Perón, ¿no? Entonces, eso era evidente, que el APRA era visto como un enemigo político, podríamos decir, ¿no? Después no, después hay un intento de acercamiento en donde se recupera desde el peronismo el carácter pragmático de los dirigentes apristas, la cercanía, el vínculo que se pueden construir y sobre todo el carácter popular del aprismo, en el cual el peronismo se veía reflejado. Eso es interesante también, es decir, el peronismo veía en el APRA una experiencia popular y por lo tanto decía, bueno, no son nuestros amigos, pero tampoco son nuestros enemigos, porque el APRA es el único partido popular en Perú. Y después, también por la trama del pragmatismo político de la política exterior, Perón se acerca a Odría. Y una vez que se produce el golpe de Estado, hay un intento de crear un vínculo comercial con Perú. Vínculo comercial que después se frustra porque no prospera por distintas razones, entre ellas porque Odría también se recuesta más en la política panamericana y en Estados Unidos. Y ahí se vuelve a generar un vínculo con el APRA, ¿no? En donde ya Perón, eso está narrado por Armando Villanueva en su memoria, me parece espectacular, esa anécdota, ¿no? En donde Armando Villanueva dice, nos fuimos a encontrar con Perón y Perón nos dijo, durante muchos años mi libro de cabecera fue el antiimperialismo del APRA. Eh, esa anécdota es impresionante, digamos, ¿no? O sea, Perón le dice a Armando Villanueva que su libro de cabecera, no dice, es mi libro de cabecera, lo podía estar engatusando, ¿no? Podía estar engañando para tenerlo cerca, pero más allá de eso, la anécdota es veros, digamos, la cuenta Armando Villanueva en su libro, ¿no? En el libro el reportaje, ¿no? El de 2004, que se llama La Gran Persecución, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, eso es interesantísimo, porque ahí entonces dice, el APRA y el peronismo se podían leer una tradición en común, ¿no? Se podían leer en una tradición en común. Y eso me parece que es interesante, ¿no? Gracias, Leandro. Bien, pedido palabra el compañero Héctor Alba, el compañero Emiliano Palacios, el compañero Gustavo Aliaga y el compañero Eduardo Yelán. Empezamos, compañero Héctor Alba, tiene usted la palabra, por favor. Gracias. Bueno, primero felicitar al expositor. Excelente, la exposición bastante didáctica. Solamente quería preguntar sobre un punto determinado. Acerca de esa parte que usted menciona de la formación de un partido aprista argentino. ¿Eso quedó en proyecto o se llegó a cristalizar? Gracias. Bueno, gracias por la devolución y me alegra que haya interesado la conferencia. Sí, el Partido Aprista Argentino existió, fue más que un proyecto, tenía sus principales dirigentes en la ciudad de Rosario, que es como la segunda o tercera ciudad de la Argentina, ¿no? Diríamos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, son como las tres ciudades más populosas. En Rosario, que es una de la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, eh, había tenido lugar o tenía lugar la experiencia del Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, que también había estado muy vinculado a, al APRA y a Partido de Partidos Democráticos. Y, pero este espacio es como un espacio más bien pequeño, tiene algún vínculo con los dirigentes del APRA, ¿no? Unas cartas intercambiadas con Luis Alberto Sánchez y con Manuel Seoane, pero justamente lo particular es como esa impronta local, ¿no? Su interés de pronunciarse sobre la política argentina, su interés de nacionalizar el aprismo a la Argentina, ¿no? Su principal dirigente se llama Alberto Faleroni, que después tuvo un discurrir ideológico bastante particular. Yo diría que se fue después, ¿no? Con el tiempo se fue como hacia la derecha el espectro político en la Argentina. O sea, esta es una experiencia de juventud, podríamos decir. Eh, Después él, en los años 50 60, eh, podríamos decir que está alineado con la doctrina de seguridad nacional, en los años 60, ¿no? Eh, pero bueno, es un personaje como, no un personaje central de la política argentina, ni en los 30 ni después, ¿no? Es un personaje. Pero sí, llegó a tener su estructura de organización por células, pero
no presentó candidatos y no pudo, digamos, transformarse en una opción eh, importante, digamos, ¿no? Pero yo diría que entre 1936 y 1939-40 existe y a pesar de que ocupa un lugar marginal en la política argentina, es parte de los actores políticos en Argentina, el Partido Aprista Argentino. Compañero Emiliano Palacios, la palabra. Gracias por la excelente exposición de Leandro. Y quisiera preguntar, en esta dimensión que impactó mucho, en las dimensiones que impactaron mucho en la política argentina, la dimensión antiimperialista, democrática, ¿en qué medida también, no sé si está inscrito en la dimensión antiimperialista, las posiciones antioligárquicas del aprismo, ¿no? No sé si eso está comprendido o es una dimensión que no impactó mucho en la política argentina. Solo eso quería preguntar. Muchas gracias, Leandro. Ujú. Bueno, gracias. Sí, sí, yo creo que la dimensión antioligárquica está presente en distintas tradiciones, digamos, ¿no? Quizás yo enfaticé cómo hay un aprismo más vinculado a lo democrático liberal, hay un aprismo más vinculado a lo al nacionalismo antiimperialista y un aprismo más vinculado a un nacionalismo revolucionario. Ese fue como mi mapa, ¿no? Para ordenar la exposición. Yo diría que la dimensión antioligárquica está primero en el movimiento reformista universitario, ¿no? En sus distintas expresiones, ¿no? Porque, bueno, el movimiento reformista universitario fue una impugnación a el control oligárquico de las instituciones educativas, el cercenamiento de la participación política de los estudiantes en las instituciones universitarias, pero sobre todo una impugnación democrática, ¿no? O sea, el carácter antioligárquico del APRA es muy observado en esas redes del reformismo universitario, pero también el Partido Socialista, ¿no? Porque yo puse al Partido Socialista dentro de la trama de la tradición democrático-liberal. Que digo la tradición democrático-liberal porque es un poco la que reivindica la tradición también argentina de la Revolución de Mayo, de Sarmiento, ¿no? En el siglo XIX, digamos, de cierta perspectiva modernizadora, pero también muy atenta al rol político del movimiento obrero moderno, ¿no? Que en Argentina fue muy importante. De hecho, el Partido Socialista Argentino es uno de los primeros partidos socialistas del continente, ¿no? Y muy importante, ¿no? Alfredo Palacios había sido diputado por el Partido Socialista, uno de los primeros, ¿no? En ser elegido. Y sí, esa dimensión antioligárquica está presente ahí, sobre todo, ¿no? Pero también, yo diría, está presente, muy presente, tanto en la tradición democrático-liberal como en la del nacionalismo antiimperialista, digamos, ¿no? Eh, y por eso es que esas tramas de solidaridad son posibles, porque también hay una lectura compartida de que son movimientos políticos que están luchando contra las oligarquías en los años 30, ¿no? La oligarquía peruana, la oligarquía argentina. El tema es que en el caso de la tradición democrático-liberal, eso se inscribe en una forma de participación política y en una de defensa, digamos, de las libertades democráticas principalmente, y en la otra vertiente hay una fuerte impugnación al contenido ideológico de la dominación oligárquica y a la trama imperialista que lo sostiene, ¿no? No sé si se entiende la diferenciación. Y, y bueno, por eso es que el nacionalismo, lo que yo llamé el nacionalismo antiimperialista de ciertos sectores, ve en el APRA también un insumo ideológico para la impugnación a, a la trama que sostiene política y culturalmente la dominación imperialista en América Latina, ¿no? Es decir, eh, hay un nacionalismo que tiene que ver con los fundamentos económicos del imperialismo, ¿no? Tal como el propio Ayala de la Torre los había estudiado y los había eh, descrito en general, pero también el nacionalismo como una impugnación a la trama ideológica que sostiene la subordinación de los países latinoamericanos, su imposibilidad de rebelarse frente a modelos extranjeros, digamos, ¿no? Hay una especie de reivindicación también de las claves de autoctonía que Haya de la Torre y el APRA habían podido construir respecto de su mirada sobre el problema del imperialismo y el lugar de América Latina, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un diálogo hacia esa dimensión también de la impugnación antioligárquica. Bien. Bien, el compañero Gustavo Leaga, tiene la palabra.
Buenas noches, felicitaciones al expositor. Mi pregunta se afianza en esos dos términos que está utilizando sobre el aprismo en Argentina, ¿no? Es nacionalista y es popular. ¿Hubo una relación entre los movimientos indígenas o representantes indígenas de Argentina con el aprismo? ¿Hubo alguna comunicación? Si tiene ahí alguna publicaciones, o sea, que muestre esta relación, y si hubo, en qué medida hubo esta relación. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias. Es sí, muy interesante la pregunta y es una pregunta sobre la que no tengo tanta información. Lo que sí diría es que el movimiento indígena o el indigenismo en Argentina es una expresión bastante marginal en los años 30, eh, que tiene que ver con algunas figuras intelectuales, con algunos referentes como Ricardo Rojas, por ejemplo, que en algún momento también estaba como interesado por la cuestión indianista y un diálogo abierto hacia esas otras perspectivas, pero yo diría que no es una vertiente importante y eso también es interesante, ¿no? Porque bueno, en Argentina esa era una tradición eh, con poca centralidad en el universo político intelectual, en parte porque digamos, muchas tradiciones políticas eh, lo veían como algo relegado, como algo eh, que no estaba en el centro de la tradición política, ¿no? Es decir, que uno diría, bueno, el Partido Socialista Argentino tenía esa impronta moderna que tenía más que ver con la tradición de la Segunda Internacional y de los partidos socialistas, de una apuesta muy fuerte por la clase trabajadora moderna, ¿no? Que se sentía interpelada también por todo el movimiento inmigratorio que había de Argentina en el siglo XIX. Y lo indígena era visto como una rémora, como algo más vinculado al atraso, ¿no? En ese sentido, eh, creo que no hay mucho diálogo o recuperación de esa dimensión o diálogos con el APRA, ¿no? Em, pero sí, lo indígena en Argentina es un tema porque es un tema bastante invisibilizado, ¿no? De hecho, la tradición democrática liberal eh, convivía con una especie de contradicción, podríamos decir, ¿no? Que es la reivindicación de la figura de Julio Argentino Roca, que había sido presidente de 1880, que había sido un poco el presidente de la Argentina moderna, ¿no? De la Argentina eh, del granero del mundo, pero también de un conjunto de reformas liberales muy relevantes, ¿no? El presidente de la Organización Nacional, el que había dejado atrás el periodo de guerras civiles, etcétera, pero al mismo tiempo había sido el presidente de lo que llamó la conquista del desierto, ¿no? Que es el exterminio de la población indígena que ocupaba la región patagónica del sur de Argentina, que hasta 1880 eh, tenía el control de muchas regiones de la Patagonia y bueno, Julio Argentino Roca es el presidente que organiza una campaña de exterminio y sometimiento de las poblaciones indígenas, por lo tanto es una figura que encarna como esa contradicción, ¿no? Y bueno, la tradición democrático-liberal tenía con Roca un vínculo no de reivindicación, pero que lo ponía dentro de, de una tradición de construcción de la Argentina moderna, de la Argentina en la cual esos otros actores se reconocían. Yo diría entonces que en los 30 por lo menos, el movimiento indígena, el indigenismo, intelectualmente y políticamente, es una expresión muy minoritaria, no tan visible, y yo no he encontrado demasiados vínculos con el AMPA. Bien. Compañero Eduardo Yalán, luego la compañera Olga Queveros y una pregunta escrita del compañero Santiago Barrera. Compañero Yalán, la Listo. palabra. Gracias, buenas noches. Igualmente saludar al expositor. Mi pregunta es con respecto a usted ha escrito un artículo acerca de la presencia del APRA en la prensa socialista argentina, ¿no? Específicamente sobre el caso de Claridad del 30 al Ujú. 33, una revista dirigida por Antonio Zamora. Y mi pregunta es con respecto a esta presencia, para parafrasear su título de su artículo, esta presencia del APRA, pero no solamente en la prensa, sino también en editoriales, ¿no? Yo tengo entendido que la segunda edición de Pueblo Continente, de Antenor Orrego, también se publicó en Argentina en la editorial Agüero.
en Buenos Ujú. Aires en el 57. Entonces quería preguntar sobre esta presencia del APRA en la prensa, pero también en editoriales, ¿no? Que las Sí, publicaciones que se han presentado por allá. sí, Muchas de hecho, gracias. Claridad, además de una revista, era una editorial y publicó muchos textos sobre del APRA, textos de Manuel, de Aya La Torre, ahora por ahí algunos se me confunde, pero sí, la revista Claridad es una revista con muchísima presencia del APRA. O sea, uno lee esa revista, como dijo el compañero, dirigida por Zamora, muy vinculada a las redes del Partido Socialista en Argentina, pero es una revista de apertura continental y yo diría que prácticamente en todos los números de la revista, que es una revista muy leída, ¿no? Una revista de debate intelectual, de debate político, porque si bien estaba asociada al Partido Socialista, participaban distintos políticos, intelectuales, y es una revista con muchísima presencia del APRA, de noticias sobre el APRA, de columnas escritas por exiliados apristas, es parte de la trama de solidaridad con la situación de los apristas perseguidos. Hay números dedicados hay un número dedicado a La Torre, hay un número dedicado a Luis Heisen, y digamos, hay un número dedicado eh, a, a- eh, ay, se me fue otro nombre. Bueno, Antenor Orrego escribió mucho en ¿cómo? Claridad también. Antenor Orrego escribió Antenor también. Orrego tiene muchos artículos escritos allí. Magda Portal, eso, me había trabado el nombre. Hay un número dedicado a Magda Portal. Es decir, es un gran amplificador. La revista Claridad es un espacio de mucha amplificación del APRA en general, de consolidación de esas redes. Pero hay una particularidad también que quiero traer a propósito de mis investigaciones sobre Claridad, que es que el espacio que yo llamé democrático liberal, sobre todo después de 1936, y eso tiene que ver con la Guerra Civil Española, con el estallido de la Guerra Civil Española, yo diría que ese espacio se inscribe fuertemente en la perspectiva de los frentes populares, ¿no? Que fue un gran organizador de la política latinoamericana, ¿no? Internacional y latinoamericana en los años 30, ¿no? En los años 30. Y ahí el APRA tiene como un momento de desacople respecto de eso, ¿no? Ahí yo pude reconstruir algunos debates en donde la persistencia del antiimperialismo yanqui, lo voy a decir así, bueno, términos en los que la Prismo escribía, y la persistencia entre el año 36 y 39, sobre todo, ¿no? Del antiimperialismo yanqui, en un contexto de acercamiento a la política interamericana de Roosevelt, en el contexto del estallido de la Guerra Civil Española, hace ruido, ¿no? Genera como ciertos desacoples, ¿no? Es como, eh, hay como ahí un momento en el que el nacionalismo antiimperialista justamente es difícil de encuadrar en los realineamientos que se pueden, y digo, se ven claramente en Claridad, digamos, ¿no? Más allá de eso, más allá de ese ruido, de ese desacople, que también es interesante para pensar, ¿no? Porque los mismos, esa tradición que yo llamé nacionalismo antiimperialista, hacia finales de los 30 era vista como algo que podía ser potencialmente asociado con el fascismo, en esta organización política atravesada por el ascenso de los fascismos en Europa, ¿no? Entonces eso es interesante también, ¿no? Después Allá de la Torre hace mucho esfuerzo por reubicarse, ¿no? En los 40. Bueno, Luis Alberto Sánchez mucho más, porque Luis Alberto Sánchez es un gran organizador de ubicar al APRA en, en las redes del panamericanismo en los 50 y como una expresión del anticomunismo, ¿no? Pero bueno, en los años 30 ahí hay una cosa interesante para ver. Y sí, bueno, la revista Claridad es una revista que, digamos, quienes estén interesados en estudiar algo de la dimensión continental del APRA y de su presencia en Argentina, ahí hay una fuente, un tesoro documental, digamos, ¿no? Porque hay muchísimo para ver, muchísimo para reconstruir. Es una revista que alguien podría decir que es aprista en algún sentido, por la fuerte presencia del APRA, y también sus iniciativas editoriales, como vos decís, que acompañaron la publicación de textos que en los años 30 solo se podían publicar en el exilio, digamos, ¿no? Por lo tanto, Claridad y su editorial son parte de lo que sostuvieron al APRA en los 30. Perfecto. Compañera Olga Crivilleros, bienvenida, por favor, su micro puede
puede hacer su pregunta. Buenas noches, compañeros. Un gusto encontrarnos a través de esta plataforma y un saludo a Leandro por su excelente, acá disertación que nos ha dado, ¿no? Sobre el APRA en los 30 en Argentina. Y efectivamente, ¿no? Un saludo desde Trujillo, queridos compañeros. Importantísimo poder hoy corroborar con lo dicho por Leandro, qué tan importante fue el impacto de la reforma universitaria que se inicia con el Grito de Córdoba en 1918 y que tiene un impacto en los jóvenes del Perú. En este caso, pues, en nuestro país, en esta juventud de las primeras décadas del siglo XX, liderada por don Víctor Olaya de la Torre, así como también tuvo el impacto, pues, tan grande la Revolución Mexicana, en el Perú como en América Latina, que esos acontecimientos van a ir forjando esa conciencia de identidad, ya no solamente de una mirada nacionalista, sino el aporte, como muy bien dijo Leandro, que es una propuesta original del APRA, esta propuesta de la integración continental. Y destacar también lo que ya han mencionado quienes me han antecedido, y las preguntas iban orientadas del último compañero que participó respecto a la importancia de las publicaciones en Claridad, ¿no? Una revista de un gran impacto donde han escrito grandes de nuestros compañeros como, por ejemplo, el propio Víctor Rula y la Torre y don Antenor Orrego, ¿no? Un filósofo tan importante en el país. Yo quería consultarte, Leandro, ¿cómo ves tú esta propuesta de integración latinoamericana? Que si bien es cierto en América Latina o en Indoamérica, que Víctor Raúl aspiró a ver integrada, ¿cómo es que estamos en América Latina? ¿Cómo ves el camino a la integración? Porque hace poco, hace 3 años atrás tuvimos la visita de un catedrático, no recuerdo de la universidad, pero el nombre es Saúl Yurkiewicz, él mencionó aquí la urgencia de retomar este pueblo continente, esta propuesta de integración continental. ¿Cómo ves este tema en tu país? ¿Y quiénes son, o de repente si forma parte de alguna agenda que muy poco, aquí en el Perú, la verdad seguimos siendo los apristas, los abanderados en esta, y que lo que se ha venido dando, los organismos que se han venido creando, ¿no? A partir de los años 50 hacia adelante, pues nos dan fe de la vigencia de esta propuesta fundamental para América Latina en un contexto globalizado y donde el mundo responde en bloques, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo ves a Argentina en esta visión de integrar América Latina? Gracias. No, gracias por la intervención. Sí, hay muchas cosas interesantes. Sí, bueno, les doy mi opinión personal, eh, aunque no soy experto yo diría geopolítica, ¿no? Que es un poco la pregunta se escribe ahí, ¿no? En la geopolítica. Creo que sigue siendo una necesidad, ¿no? La perspectiva de integración regional, justamente porque la globalización es una globalización asimétrica, ¿no? Me parece que lo que está claro es que la globalización no pone a todos los miembros de esta comunidad global en las mismas condiciones de dialogar, ¿no? O en un intercambio parejo. Partiendo de esa simetría, me parece que es fundamental recuperar dimensiones de soberanía. Y esas dimensiones de soberanía creo que se fortalecen en la integración regional. Esa es mi perspectiva, digamos, ¿no? Ahora, ¿quién está pensando eso? Es un problema, porque creo que para pensar en la dificultad de la construcción política de esa integración regional, que como creo que comparto, el APRA fue un pionero, una expresión política inicial de esa perspectiva, hay que ver qué intereses se juegan en que eso no sea posible, ¿no? Eh, Como por ejemplo se juegan en los 30 en contra de quienes intentaban promoverlo, ¿no? O sea, las oligarquías estaban muy vinculadas con los intereses imperialistas. Eso lo decía ya La Torre y era cierto, ¿no? Es decir, eh, las oligarquías tenían sus intereses tramados en los intereses de las potencias imperiales, ¿no? De Estados Unidos, en Centroamérica, sin duda, y de Inglaterra en el cono sur, fundamentalmente, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay la globalización, como yo decía, es asimétrica, pero responde a los intereses justamente de sectores económicos transnacionalizados
cuya ganancia está en la disminución, en el adelgazamiento de las restricciones y las fronteras nacionales, digamos, ¿no? Entonces, esos son intereses económicos muy fuertes. El capitalismo tiene una dimensión transnacional innegable, y que está en tensión en una geopolítica donde, bueno, hay como bloques muy distintos, ¿no? Me parece que el proyecto globalizador encarna más todavía en el bloque conducido por Estados Unidos y por Europa Occidental. Y bueno, tiene sus impugnadores, sus competidores en bloques con los cuales América Latina tiene, y la tradición democrática tiene como sus tensiones, ¿no? Que es por un lado China y por el otro lado Rusia. Me parece que ahí se está jugando, ¿no? Entonces yo creo que en ese marco fortalecer los márgenes de soberanía son importantísimos, ¿no? Porque fortalecer los márgenes de soberanía todavía tienen que ver con la posibilidad de que haya una porción del capital, que se quede en nuestro continente, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de los proyectos de integración económica, política, cultural. eh, y reconocerlo es, o sea, reconocerlo, problematizarlo, pensarlo, recuperar las tradiciones continentales dentro de las cuales está el APRA, solo es posible también desde perspectivas de conocimiento que apunten a eso, ¿no? Entonces todo está integrado, porque, bueno, ¿a qué Estado-nación le interesa que se piense desde América Latina, para América Latina, ¿no? Bueno, ahí tiene que haber inversión también, ¿no? Para producir conocimiento, digo, como el que podemos construir entre nosotros, o los investigadores que nos interesa eso, Perú, América Latina, la historia de nuestro continente. Bueno, eso tiene que ver con pensar América Latina para América Latina. Eh, y, y bueno, me parece que es complejo. Ahora, yo creo que eso, que en Argentina hoy eso está muy en retroceso, muy en retroceso porque hoy, pero bueno, la política es muy cambiante. Entonces, eh, hoy yo diría que está muy en retroceso porque hay una apuesta muy fuerte, un alineamiento absolutamente ortodoxo con el bloque norteamericano en ese escenario. Y yo creo que la política de integración regional tiene que jugar su propio juego, fortalecimiento interno y multilateralismo, digamos, ¿no? Sería como lo que yo creo, pero bueno, es una mirada mía, ¿no? No sé. Entonces, bueno, Argentina está muy lejos de eso, hoy. Yo creo que quien ha jugado otras cartas de la política internacional es el kirchnerismo en Argentina, ¿no? Que un poco recuperando la tradición peronista de la tercera posición, ¿no? Perón decía, ni yanquis ni marxistas, decía, ¿no? Eh, bueno, el kirchnerismo en las últimas décadas jugó un poco esa idea de multilateralismo, eh, pero bueno, no, habrá tenido sus éxitos y fracasos, digamos, en esa política, ¿no? Pero era otro contexto, ¿no? Es un contexto donde había tramas continentales que tenían más que ver con distintas experiencias políticas, algunas más autoritarias, otras menos autoritarias, diversas, distintas, pero que tenían un lenguaje común de integración regional. Hoy me parece que eso está bastante en retroceso, ¿no? No hay mucho liderazgo tampoco respecto de quién lo podría conducir, ¿no? Digo, en partidos como el APRA es un partido que hoy no está en su mejor momento de centralidad del sistema político peruano. Eh, bueno, y cuando estuvo en los 2000 con el gobierno de Alan García, tampoco estuvo muy interesado en la integración regional. No sé, por ahí ustedes pueden tener otra mirada, ¿no? Pero digo, en algún momento fue el kirchnerismo en Argentina, o pudo haber sido Chávez en Venezuela, o Lula en Brasil, pero bueno, me parece que son momentos distintos, ¿no? De mucha disparidad de experiencias políticas. Entonces me parece que hay falta de liderazgo para pensar la integración regional. Gracias. Sí, bueno, ni pensar en lo de Chávez, porque es una posición muy extrema de integración. Creo que Cristina Fernández un poquito por ahí se estaba orientando, ¿no? Ujú, La percepción que tengo. Pero bueno, es un tema que de repente nos llevaría a mayor debate. ujú. Gracias, Leandro. Bien, había una pregunta adicional, la última, hasta el momento que, ya que nadie más ha alzado la mano, era el compañero Santiago Barrera.
Está preguntando, Martín Vergel indica que la primera internacional en América Latina fue la de la comunicación postal entre los exiliados. Para su punto de vista, ¿qué impacto político-social tuvo ello en la región? ¿O simplemente era la coordinación de un aparato político interno? Bueno, sí, digamos, ahí remito a los trabajos de Martín, de Martín Vergel, que es un investigador argentino que también ha trabajado sobre el APRA, sacó un libro muy interesante que publicó La Siniestra Ensayo, que se llama La Desmesura Revolucionaria. A mí me gusta mucho ese libro porque explora el APRA en distintas dimensiones, entre ellas la de la trama de la comunicación postal, que me parece que me parece que es un aspecto interesantísimo, ¿no? De cómo la vida política del APRA tiene mucho que ver con la comunicación postal entre los exiliados. A mí me sigue resultando interesantísima, ¿no? Mucho de lo que pude reconstruir también de los vínculos de la prima con el peronismo remiten a la publicación de las cartas entre Sánchez y Aya Torre, ¿no? Ese libro publicado ya tiene un montón de años, ¿no? Creo que en 1982. Eh, pero es interesantísimo, ¿no? Toda la trama de la comunicación construida en ese momento. Bueno, en los años 50, Manuel Seoane fue protagonista de un congreso postal de exiliados, también muy interesante para pensar cómo el partido se sostuvo, ¿no? Eh, a través de las cartas. Y bueno, también la intensidad de esos intercambios tiene que ver con una cultura política de otro contexto, ¿no? En donde la carta cumplía distintas funciones, ¿no? Por un lado era la comunicación, era el sostén del APRA en la clandestinidad, en el exilio, etcétera, pero también una forma de declaración política, ¿no? La carta pública, ¿no? La carta para que a veces la leyeran sus interlocutores, pero también para que se expresara la doctrina, ¿no? Se discutiera la doctrina en la carta, ¿no? De hecho, muchos de los primeros textos publicados de Aya la Torre son cartas, ¿no? Son recopilaciones de cartas. Eh, Así que me parece interesantísimo el libro de las investigaciones de Martín Vergel para atender a esa dimensión, ¿no? De hecho, él también recupera esa dimensión de la carta y de la comunicación en las sensibilidades, en las emociones movilizadas por el APRA en la situación de destierro, ¿no? Que eso me parece una cosa muy interesante también, ¿no? Es decir, el aprismo en los 30 es un partido que logra movilizar emociones también. Eh, y esas emociones se construyen al calor de él, de la lucha contra las persecuciones, de resistir en la clandestinidad, de lo que hay, algunos han llamado como el martirologio, ¿no? Es decir, la idea de el martirio como una experiencia que atraviesa el cuerpo político, que es el APRA, ¿no? El APRA es un cuerpo político atravesado por la persecución, por el martirio, por el sufrimiento también, ¿no? Y esa dimensión emocional de pertenencia al partido me parece que es un elemento interesantísimo. Em, yo estoy tentado en escribir algo a propósito de los vínculos con el peronismo también acerca de eh, cómo se mira el APRA en la tradición de lo que podemos llamar el populismo, ¿no? Que algo Martín Vergel dice en su libro sobre eso, y me parece que hay algo para pensar ahí, ¿no? Para revisitar, ¿no? La relación del APRA con el populismo, ¿no? Compleja. Por eso me parece que en los vínculos con el peronismo, yo pensé un título así, que por ahí me voy a escribir eso si voy a Perú en octubre, ¿no? Algo así como Las miradas del APRA sobre el peronismo, un espejo populista, ¿no? En el sentido de cómo se juega ahí ese lugar de autorreconocimiento del APRA, pero en eso me parece que las emociones que moviliza el APRA son un aspecto que muchas veces se lo ha asociado más a la tradición de las experiencias populistas que a los partidos modernos democrático-liberales, digamos, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Me parece que hay una dimensión ahí interesante que los trabajos de Vergel recuperan, que son una línea para seguir. Bien, la pregunta del estribo del señor Ricardo Portocarrero. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Elio. Bueno, primero un saludo a todos los participantes. Veo algunas caras conocidas de tiempo en la universidad. Así que particularmente un saludo para todos ellos. Este,
Bueno, mucho gusto, Leandro. Creo que algunas hemos compartido algún Zoom. Un gusto de verte. Yo tengo solamente dos preguntas concretas, ¿no? Porque ya avanza la hora. Uno es, ¿hubo polémicas o discrepancias dentro del aprismo en Argentina, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron, un poco cuáles eran los temas de debate? Y lo segundo, que también se ha visto en otros casos, ¿no? Hubo en Argentina, perdón, en México, ¿qué nivel o sea, qué tan se involucró, qué tanto se involucró el aprismo argentino, los apristas en Argentina, con los debates internos de la política? Que también ese era un problema a veces que no se dejaba, no se permitía o había mucho resquemor con la opinión de los exiliados sobre la política interna. Entonces, esos dos temitas sí te agradecería. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Un gusto igualmente. Bueno, respecto de los debates de los apristas en Argentina, yo en los 30 encuentro menos de debates, sí en los 40-50. En los 30 yo creo que el Comité Aprista de Exiliados en Argentina eh, es un espacio bastante subordinado o coordinado desde Chile. Entonces me parece que ahí los apristas exiliados en Chile tienen como mayor coordinación. eh, y no sé, yo creo que los apristas no se involucran tanto en estas distintas líneas que yo fui marcando en la exposición. Es decir, ellos están más en bloque consolidando la trama de denuncia a las persecuciones y de solidaridades democráticas. Entonces, por ejemplo, logran que la Cámara de Diputados en Argentina se pronuncie en contra de la persecución de Saavedra la Torre, por ejemplo, ¿no? Movilizado por dirigentes socialistas, demócratas progresistas. Entonces, están como un bloque que actúa más en solidaridad, en la trama de sostenimiento. Uy, un segundo que voy a enchufar la computadora. Disculpas. No, digo, me parece que funcionan más en la trama de solidaridades para sostener al aprismo en los 30 y para soldar los vínculos con esa tradición democrático-liberal. Sí, en los 50 creo que hay tensiones, ¿no? Hay tensiones de grupos de exiliados en Argentina que intentan acercarse al peronismo y que discuten con Aya de la Torre y Luis Alberto Sánchez más en la trama del post levantamiento del 48, ¿no? Del APRA. Entonces me parece que ahí sí hay como un momento de tensión que se expresa en los distintos sectores que participan en la Argentina, en esa cuestión de los que se acercan al peronismo y los que, un poco alineados en la línea Haya de la Torre de Luis Alberto Sánchez, no quieren saber nada con el peronismo, ¿no? Ahí sí hay una tensión eh, que en los años 50 se ve más claramente. Y respecto a cómo participa intervienen, yo he encontrado muy pocas cuestiones de los apristas peruanos, ¿no? Sobre la política argentina. Sí, los apristas argentinos, los que intentan armar el sello aprismo argentino, partido aprista argentino, sí se piensan como un actor de la política argentina. Entonces ahí sí intervienen, y es interesante porque son críticos del Partido Socialista, que es el principal aliado de los exiliados peruanos. Entonces ahí sí es interesante. Es decir, los apristas argentinos critican al Partido Socialista por ser un partido tibio, por ser un partido democrático, liberal, por ser un partido reformista, pero el Partido Socialista es el principal aliado de los exiliados apristas peruanos, digamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay como ciertas cuestiones interesantes o matices interesantes. Pero los exiliados peruanos se pronuncian poco sobre la política argentina. Hay un libro muy interesante de Manuel Seoane, escrito en el 35, que es un ensayo, que se llama Rumbo Argentino. Eh, y bueno, es un libro interesante porque un poco Seoane recupera su experiencia de exilio y habla mucho sobre el país, sobre sus tradiciones culturales, sobre el fútbol, el mate, no sé si tuvieron oportunidad de ver ese texto, un texto muy interesante, y habla sobre la política argentina. Ahí sí, Seoane habla sobre la política argentina y reivindica la tradición reformista, democrática
de Juan B. Justo, del Partido Socialista, de Lisandro de la Torre, también de la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí un poco Seoane creo que se mueve. Quizás Seoane es el personaje, no sé, lo digo así, aunque quizás lo tenga que estudiar en particular más todavía, ¿no? Pero me parece que es el personaje que mejor se mueve en esas dos tradiciones, hasta donde yo le puedo seguir el rastro, ¿no? Es decir, mejor se mueve entre la tradición del APRA en su cultura política democrático-liberal y la tradición de un antiimperialismo nacionalista que puede tender redes hacia otras experiencias políticas, como por ejemplo el peronismo, ¿no? Sebane, no sé, se estaba consultando el libro que se llama Páginas del Cachorro, me parece que es una recopilación de intervenciones de Sebane en la prensa chilena, en 54, y habla bien de Perón, ¿no? Y habla bien de Perón discutiendo con sus lectores, que son, él imagina un público de intelectuales, de una opinión pública democrática antiperonista, ¿no? Y les dice, bueno, Perón es mejor que los militares que lo quieren voltear, ¿no? Perón es una expresión del antioligárquica, dice. Entonces me parece que Seoane es como el aprista que mejor conecta o se mueve con más naturalidad en los años 30 también, ¿no? Por esto, porque en ese texto Rumbo Argentino habla muy bien de Irigoyen también, ¿no? Como lo analiza su estilo de liderazgo, su carácter de caudillo popular. eh, entonces no se queda tan pegado a la tradición democrático-liberal, ¿no? Dice, bueno, es un caudillo popular y reivindica algo de esa otra tradición política, nacionalista, las tradiciones populares, eso, ¿no? El fútbol. Seoane siempre cuenta que había un jugador de River muy famoso en los 30 que se llamaba Manuel Seoane, que se lo confundían con él. Pero digo, esa indagación sobre la cultura popular, sobre las tradiciones argentinas, pero sobre las tradiciones políticas argentinas también, me parece que es interesante. Entonces, a mí me parece que Manuel Seoane es uno de los dirigentes apristas y referentes apristas que mejor se mueven en esas distintas tradiciones políticas desde las cuales se lee al aprismo en Argentina, ¿no? Muchas gracias. El tu micro. No se escucha, está silenciado. Mil disculpas, la compañera Yolanda ya había levantado la mano. ¿Va a hacer alguna pregunta? El micrófono está Compañera apagado, Yolanda compañero ya. Helio. Acá yo estoy de trasnoche, ya estoy para el pisco, a la hora del pisco. Sí, ya está. Sí, de repente sí. Ahora sí, sino que se está descolgando un poco, disculpen ustedes. ¿La compañera Yolanda ya iba a hacer alguna pregunta? No, no, la compañera Yolanda ya no va a hacer ninguna pregunta. Entonces, un momento, por favor. Sí. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Entonces damos por terminadas las sesiones. O compañero Concenes, por favor. Va a ser una pregunta, pero le suplico sea rápida porque ya está terminando la sesión. Compañero Mario Concenes, la palabra, por favor. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, 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 compañero, Ya, le pido sí, ser concreta su simplemente, pregunta. Gracias. sí, simplemente agradecer al exponente. Y mi pregunta va en el sentido de que si, ¿por qué no se creó el Partido Aprista Argentino en forma formal, legal, ¿no? Como en Cuba, en Costa Rica, ¿no? Si hubo los antecedentes históricos, como los exiliados peruanos, ¿no es cierto? Crearon pues, las condiciones objetivas
para las condiciones subjetivas, ¿no? En el sentido de crear el Partido Aprista Argentino, si hubo las condiciones políticas para ese evento, ¿no? Suceso. Gracias. Ujú. No, como les decía, la verdad que no sé en términos legales cuál fue el marco del funcionamiento del partido, pero fue un partido muy chico. Fue un partido muy chico que yo creo que eso, con las condiciones en las que se creó, creo yo, fue la percepción de un grupo de militantes de que existía un espacio político que todavía no había sido ocupado en la Argentina, vinculado a la impronta antiimperialista y a un nacionalismo eh, de de fuerte denuncia de la trama oligárquico-imperialista vinculada a la situación económica y social de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones en las que se creó fue esa, ¿no? La idea de que ese espacio estaba vacante, o en todo caso podía tener alguna familiaridad con este espacio de forja que yo les mencionaba, pero que buscaba más. Yo creo que se pensaba más como un desprendimiento del Partido Socialista que como un desprendimiento del irigoyenismo, del Partido Radical, ¿no? Como si un grupo que trató de desprenderse del Partido Socialista para darle una impronta más antiimperialista a la experiencia política. Entonces, un poco las condiciones fueron esas. Ahora, los propios actores creo que se consideraban en una etapa de sembrar la semilla, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, el aprismo tenía conocimiento en cierta impacto, en cierta trama político-intelectual, pero yo no diría que era un fenómeno de masas en Argentina, digamos, ¿no? El aprismo no era eso, y estuvo lejos de serlo, y bueno, tal vez estos sectores intentaron eh, instalar la idea de la política continental a través del APRA, la apertura hacia esa propuesta, pero bueno, creo que no. eh, Intentaron ocupar un espacio de vacancia, digamos, ¿no? Pero bueno, había partidos con fuerte tradición y arraigo local, como la propia Unión Cívica Radical, los conservadores, ¿no? Que en los 30 eran muy fuertes, o el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, que era un partido liberal. Entonces, bueno, no era fácil instalar una opción nueva, ¿no? Eh, el propio Partido Socialista, ¿no? Que era un partido muy importante. Entonces, bueno, creo que también la irrupción del peronismo en el 45 eh, terminó ocupando un lugar, ¿no? Como partido de masas, ahí, ¿no? Que no se pudo construir previamente. Bien, terminadas las preguntas, agradecemos la intervención de todos ustedes y principalmente la exposición del doctor Leandro César, ¿no? Que como saben es doctor en Historia de la Universidad de La Plata y catedrático de Historia Latinoamericana en la misma universidad, aparte de otros galones bien ganados. Esperemos tenerlo pronto, Leandro, porque el tema con el peronismo es bastante interesante. Por ciertas razones he estado revisando los archivos de la tribuna, he leído bastante los editoriales adentrados bien duros con el peronismo, bien duros, ¿eh? Y aparte de eso, también algo que usted ha mencionado, también encontré el roce que hubo entre los gobiernos peruano y argentino por el tema de la prisión de Aya La Torre cuando piden por su vida, ¿no? Hay un artículo que justo estaba leyendo, una crítica del comercio que que indica una cierta injerencia de la política de la Argentina en los asuntos peruanos y un artículo de la tribuna defendiendo más bien en la tribuna clandestina, defendiendo más bien que la República Argentina se interese por la vida de la Torre. Interesante esa materia que tiene la Biblioteca Nacional. Bueno, tenemos que Bien. intercambiar porque me interesa mucho Sí, no hay, todo esto. no hay problema, al contrario, sí, todo lo que podamos colaborar. Bueno, le damos término a esta conferencia agradeciéndole a todos, sin excepción, su participación, ¿no? Los invitados, como vuelvo a repetir, las gracias a Leandro por habernos apoyado en esta conferencia e ilustrarnos más sobre la prisma en Argentina. El próximo jueves, a la misma hora, será la conferencia con el doctor Sebastián Hernández Toledo de Chile,
Y esta conferencia versará sobre la intelectualidad aprista en Chile, el caso de la editorial Ercilla, muy importante que también dentro de nuestro rumbo cultural, también igual como fue la editorial Claridad. Agradecemos a todos su asistencia, compañeros, militantes, amigos, simpatizantes y público en general. Leandro, muchísimas gracias. Ten por seguro que te vamos a volver a invitar para seguir intercambiando experiencias. Bueno, Un ha gran sido un gusto, me abrazo. sentí muy cómodo, me gustó mucho participar, intercambiar, son temas que me gustan mucho, que me apasionan y es un gusto poder compartir las cosas que uno ha podido estudiar con ustedes, así que gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo por el aniversario. Muchas gracias, Leandro, para los próximos 100 años. Ujú. Bien, muchas gracias con todos, compañeros, amigos Buenas simpatizantes. Muy noches, buenas buenas noches. noches, gracias. Buenas noches.